esto porque es que me lo quiero guardar para la posteridad. Fíjense que a Eva yo la conocí en el taller de escritura de la Ibero del semestre pasado. Una de las cosas, uno de los regalos que me ha dado la Ibero en este tiempo, muchísimos regalos, entre ellos Eva. Y cuando yo abría la cámara a las 8 de la mañana, veía una sonrisa espectacular, que me invitaba a dar una sesión, bueno, inspirada, ¿no? Porque imagínense que yo abría y ya tenía esa sonrisa ahí y ya estaba lista y ya estaba presente y ya estaba, pero vamos, no tenía más que verla para decir, arrancamos con la sesión. Y así es que la conocí, ya después estuve mirando su obra y entendí que además de ser una persona adorable, es un artista sensacional. Así es que, Eva, te damos las gracias por estar aquí, de verdad, y lo vamos a gozar porque algo de lo que yo quiero que nos llevemos hoy es que comprendamos que la ilustración es universal. Al contrario de los escritores que tenemos ciertas limitantes, por ejemplo, el idioma es una limitante porque, pues, por más bonito que escribamos en español, si un checo no sabe español, está complicado. O al contrario, la edad, ¿no? Porque los niños, por ejemplo, llegan a cierta edad en donde empiezan a leer, pero antes es imposible que puedan comprender un texto. Y otras más que vamos a ver, culturales, religiosas, también vamos a verlas a través de esta conversación porque lo estuvimos hablando Eva y yo. Sin embargo, la ilustración llega a todos. La ilustración es algo universal y además instantáneo. En una ilustración tú puedes comprender una idea mucho más pronto, mucho más precisa y concisa que si leyeras acerca de la idea. Eso es lo que tiene la ilustración y por eso son unos magos del lenguaje y unos magos también de la comunicación. Así es que va, es tu casa, estamos aquí para escucharte. Como te decía, mi única leitmotiv es que te la pases a todo dar y, y cuando quieras. Te voy a pasar la potestad para que tú seas aquí la que mande y puedas hablar y puedas hacer lo que tú quieras. Ahí te va. Ya estás. Ya, nada más quita tu micro, bueno, más bien abre tu micro porque te dejé castigar. Ya me oyen todo el mundo, ya lo hice, ahí está. Bueno, cuando menos la primera parte ya salió. Gracias, Esperanza, la agradecida soy yo, de verdad. Con todos ustedes, con los que se levantaron temprano y como dices tú, con el regalazo de las personas que conocimos en el primer taller de la Ibero y de los que se sumaron ahorita, que sé que todos tenemos algo en común. Al final ya veremos qué es. Entonces, pues sin más, les hice una pequeña presentación, pues porque si vamos a hablar de imagen, pues es más cómodo hacerlo con imágenes. Entonces voy a ver si puedo compartir mi pantalla y a ver, ahí está. Comparto. Y tenemos ya la presentación que ven que no está bien como debería. Esperen, no estaba en la primera. Va de nuevo. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ahí está. Sé que las personas que nos están viendo en general son personas amantes de la lectura. Lo que nos trajo aquí fue, en primer lugar, Esperanza y su gusto por los libros. Somos personas que tenemos relación con el mundo editorial y eso ya nos hace hablar un lenguaje común. Entonces, partiendo de este lenguaje común, a mí me gustaría contarles un poco de lo que es mi mundo, que es el mundo de las imágenes. Y quisiera empezar diciéndoles que la ilustración es una herramienta y un lenguaje. Como dijo Esperanza, se puede utilizar de dos formas, como una manera de comunicar y también como una manera de expresarnos. Y en general, no importa si es en el mundo de la publicidad, en el mundo editorial o en el mundo
de la enseñanza, yo encuentro que hay tres formas de trabajar la ilustración. La primera, que es una de las más sencillas, es convertir una idea en una imagen. Y les traje un ejemplo. Este es un artículo que salió publicado en la revista Cómo Ves, que es la revista de difusión de la ciencia de la UNAM. Lo que dice este artículo es que las conductas de búsqueda son objeto de estudio científico. Y estas personas hicieron un estudio pionero, las personas de la UNAM, sobre conductas de búsqueda. Para realizarlo, hicieron un experimento en una comunidad en el centro del país, en una comunidad montañosa, hablan náhuatl, y esa comunidad se dedica a buscar hongos. Las personas que accedieron a participar en el estudio, les pusieron un GPS y cada vez que, bueno, la gráfica que están viendo aquí va anotando en una computadora el recorrido que hacen las personas que están buscando hongos. No solo los buscan para su propio consumo, sino también para vender, es su medio de vida. Entonces, lo que hicieron es que a las personas que quisieron participar le pusieron un GPS en el cinturón y cada vez que encontraban un hongo, marcaban este pulso. Pueden ver aquí que se generaron dos tipos diferentes de búsqueda. La roja es una persona y la azul es otra persona. El estudio, no sé por qué no quiere avanzar mi pantalla, ¿ven? Pero bueno, porque así son las cosas. Ahí está. El estudio arrojó muchos datos, fue un estudio muy útil. Pero uno de ellos es, y lo platico para efectos de la ilustración, que existen dos tipos de buscadores, eso es lo que arrojó la gráfica. Uno de ellos es le llamaron el buscador cazador, que recorre grandes distancias, se arriesga, presta menos atención al detalle y es curiosamente predominante entre los hombres. Y el buscador tipo recolector recorre menos distancias, pero es más cuidadoso, más atento al detalle y predomina entre las mujeres. Dibujar eso es relativamente fácil. Decir que existe un buscador cazador, pues ahí está el cazador, y un buscador recolector, pues ahí está el cazador recolector. Si ustedes ven en la gráfica, es muy clara la diferencia, pero es una gráfica que habla con un lenguaje un poco técnico, que no todo mundo interpreta, como quisieran las personas que escribieron el artículo que se interpretara. Entonces, esta es la propuesta que les hice como ilustración. Aquí tenemos la conducta de búsqueda del recolector y aquí tenemos la del cazador que brinca, sube, baja, se arriesga y predomina en general entre los hombres. Nada más así quedó al final la ilustración. Como dato al margen, sí me gustaría decirles que a fin de cuentas, tanto el cazador como el recolector en general obtienen el mismo tipo de ganancia. Lo que sucede es que uno busca de diferente manera, poniendo más atención al detalle, y el otro recorre más distancias, pero a fin de cuentas el resultado es el mismo. Entonces, bueno, esa fue una manera de convertir una idea en una imagen. Esa gráfica se ve distinta si la ponemos así. La segunda manera de trabajar la ilustración es traducir un mensaje. Tú puedes querer hablar en un idioma, como decía Esperanza, que te entienda un público diferente y para ello puedes valerte de la ilustración. No es lo mismo el lenguaje científico que el lenguaje gráfico. Y les pongo otro ejemplo de la misma revista. Aquí se escribió el artículo, básicamente lo que dice es que nos estamos comiendo el planeta a punta de estar comiendo carne, básicamente. Y los datos, es un estudio obviamente muy extenso, pero les pongo nada más el ejemplo para que puedan ver cómo se convierte este montón de datos en una imagen. Los datos son, consumir 1 kilo de carne de vaca es equivalente a utilizar 15,000 litros de agua, consumir 6 kilos de cereales y clarear
casi 8 metros cuadrados de bosques y selvas para convertirlos en pastizales. Yo les puedo decir esos datos, pero si les enseño esta imagen, de alguna manera está llegando por otro lado a nuestro entendimiento, a nuestro cerebro. Siempre se ve impresionante el kilito de la carne de vaca contra lo que representó producir ese kilo de carne de vaca. Si entramos en el terreno del humor, aunque sea el humor negro, el mensaje es aún más eficaz. Generalmente en revistas como esta revista, la revista de la UNAM, la revista Cómo Ves, es muy agradecido un toque de humor, porque como se escriben textos científicos, a veces son, a menos que sea científico, pueden resultar un poco áridos para las personas que no están acostumbrados a hablar en esos términos. En el mundo de la docencia, como estábamos viendo ahorita con Mari Carmen, es lo mismo. Es mucho más claro ver esta imagen en la que puedes entender que si tú llenas el mismo coche que pesa lo mismo con gasolina o con hidrógeno, el resultado en metros que avanzas es bastante mayor si es hidrógeno. Eso lo puede entender un niño de primaria o un científico. Y quiero darles otro ejemplo de este tipo de manera de trabajar la ilustración. A raíz de la pandemia, las personas de la Sociedad Mexicana de Virología todos lo descubrimos, que los niños estaban teniendo una enorme cantidad de ansiedad porque no entienden si se van a morir, si no se van a morir, por qué no vamos a la escuela. Y la respuesta que quisieron dar ellos fue hacer este cuento. Se llama Pablo se queda en casa. Ahorita, al final, vamos a hablar de específicamente esta serie de libros. El cuento lo hicieron 3 científicas y yo lo ilustré. Básicamente de lo que se trata es de hacer una historia, como son todos los cuentos, una historia que tiene un principio, una culminación, una trama y un fin. Pero en este caso específico, la publicación pretende también que un niño pueda entender qué es un virus, cuál es el nivel de riesgo que tiene, de dónde viene, porque precisamente, y como sabemos todos los que estamos aquí, que nos gustan los libros, esa es la idea de hacer un libro que sirva, de un libro que te dice algo. Entonces, bueno, aquí están el dibujo que se hizo del coronavirus, por qué se llaman coronavirus, más o menos. Acuérdense que todavía hasta hoy, después de más de un año de pandemia, en realidad todavía no terminamos de aprender de qué se trata el virus y cómo funciona. Entonces, esta imagen, por ejemplo, la discutimos mucho. No podíamos poner un animal en específico porque todavía se estaba descubriendo que podía ser cualquier otro. Hay personas que decían que fue un pangolín, hay personas que decían que murciélagos y realmente nadie sabe. Entonces, puedes poner una imagen en la que dices, no sabemos cuál es ese animal, pero sí entendemos de dónde viene, cómo se transmitió este virus de un animal a una persona. Esta ilustración la reciclamos precisamente porque teníamos poquito tiempo para hacerla. Y aquí podemos ver a los leucocitos que están viendo cómo el coronavirus se está metiendo en las células, pero todavía tienen cara de que no sé qué hacer con esto. Finalmente, el cuento pretende compartir las medidas de protección para los niños de una manera amable. Estamos hablando el idioma de los niños, estamos convirtiendo un lenguaje en otro. Entonces aquí tenemos las medir la distancia fácil que te imaginas un adulto con que decirle a un niño 2 metros. Estamos usando otro idioma. Esta es la contraportada y el mensaje básicamente es quédense en casa. ¿Y por qué te debes quedar en casa? Este es otro ejemplo que pretendió cambiar el lenguaje para que lo entendiera un público diferente. Este es un libro que escribió la terapeuta Marina Castañeda, que es una experta en temas de machismo.
De hecho, sé que algunas personas de la Ibero lo llevan como libro de texto en la carrera de psicología. Es un libro gordito, bueno, es bastante gordo, aunque es un libro de divulgación, sí es un libro que está escrito para terapeutas, para personas que quieren saber más acerca del machismo. Y una de las tesis que presenta este libro es que las conductas que tarde o temprano se convierten en conductas abusivas empiezan en la adolescencia. Cuando hacemos las primeras relaciones, cuando están los jóvenes experimentando con los primeros novios y en general van haciendo relaciones que tarde o temprano se vuelven más permanentes. Entonces, el objetivo de cambiar el lenguaje de este libro a este libro es todavía hablar el lenguaje de los jóvenes. Y el lenguaje de los jóvenes es sin duda el cómic. Aquí además quisiera decirles, compartir con ustedes que para mí, y veo que muchas de las personas que nos acompañan tienen más o menos mi edad, para mí ha sido fascinante ver la evolución que ha tenido el tema del cómic, de la historieta. Cuando yo era chica, en los 60s, se le despreciaba un poco. Yo me acuerdo que mi papá incluso decía, no, eso no, la pequeña Lulu no, y te zorrajaba un libro, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero conforme fueron pasando los años, el cómic se fue convirtiendo en una cosa cada vez más elaborada, fue escalando posiciones en nuestra apreciación. Ahora es mucho más relevante, incluso ya hasta se ve de mucho caché decir, no, yo leo novela gráfica. Y para un ilustrador decir, yo hago novela gráfica, no, bueno, te pone en otro lugar. Aquí estamos viendo, en el anterior estábamos viendo un ejemplo de una conducta que resume un capítulo completo del libro. Y en esta estamos viendo en un solo cuadrito la idea de que al macho no lo distingues por cómo se ve, no lo distingues por cómo se ve, sino por cómo se porta. Entonces, está lleno de ejemplos. Este es otra de las entradas de uno de los capítulos en los que se trata de ilustrar esa conducta cuando llega tu pareja y tú lo ves que está con un genio de los 10,000 demonios y tú le dices, ¿qué tienes? Nada. Pues mira, te veo triste, platícame, ¿qué tienes? Nada. Entonces, bueno, si ya me vas a dejar a mí el trabajo de adivinar, pues déjame usar una herramienta. Y esto es convertir a un lenguaje de cómic una conducta que estás viendo, en la que, bueno, si no te quieres comunicar, pues vamos a entrar en el terreno del humor para decir que pues o te comunicas o no vamos a podernos entender. Entonces todo el libro, y si pueden ver además, se hizo en 2 tintas este libro para que saliera más barato. Si tú haces un libro de colores, simplemente es más caro. Y si lo que quieres es llegar a un público adolescente, mientras más barato, pues mejor. Lo mismo. El cómic es bastante más extenso, pero el mensaje es ese. Muchas conductas abusivas se hacen con el pretexto de que te quiero, te estoy protegiendo. Y a fin de cuentas, cuando ya somos más grandes, o cuando ya la relación tiene mucho tiempo, nos es más difícil salir, porque ya estamos muy enganchados. Y finalmente, la tercera manera de trabajar como ilustrador, que es la que a mí me gusta más y la que te llena más, es la de generar una idea nueva. En este sentido, el ilustrador es un sintetizador. Todos tenemos esa capacidad, todos. Pero bueno, vamos a referirla únicamente ahorita al tema de la ilustración. De lo que se trata es de generar algo a partir de una circunstancia o de una idea que ves. Esta es desde mi punto de vista, la manera más trascendente de trabajar como ilustrador, porque estás formando criterio visual en otras personas. Dentro de este concepto de generar una nueva idea está la imaginación, la creatividad, los mundos que no existen, los sueños que se convierten en una imagen. Ese tipo de ilustración cabe en esta categoría.
Dentro de esta categoría, me gustaría también decirles que la imagen sí es formadora de criterio visual y de aprendizaje. Las imágenes que percibe un niño sí son su educación visual, como la de la alfabetización, para formar la plataforma en la que se sustentarán los siguientes niveles de búsqueda de aprendizaje, de belleza o incluso de diversión. Aquí, este es el tipo de educación que hace que un niño aspire a ver cosas mejores, a ver cosas más excelentes. La plataforma que se construye a partir de este tipo de imágenes es en la que se sustenta la búsqueda de belleza de los niños. Ya tiene varias décadas en las que cada vez se sustenta más, y las maestras que están aquí me lo van a poder decir, que la educación inicial, la que va de los 0 años, cuando el niño es un bebecito, a los 3 años, es fundamental. En ella se establece la plataforma que va a determinar el horizonte cultural de una persona. Y pues bueno, un niño de 3 años no sabe leer. Entonces, es muy importante que se le exponga a las imágenes que realmente le pueden ayudar a crecer. Un niño que está expuesto a imágenes bonitas, las va a buscar después en su entorno, con otros seres, con los animales, con otros entornos o con su mundo, con el universo, con lo que aspira, con sus sueños. Un niño que es expuesto al que se le lee, por ejemplo, en las noches, que ahorita vamos a ver más adelante en la presentación, es un niño que va a poner más alta la barrera, la barra, la barra de deseo, y va a ser más exigente en lo que ve en otros libros, en lo que ve en videojuegos, en lo que ve en el cine. Al final de la presentación, Esperanza les va a pasar una lista con ligas a artículos y a libros que me parece que podrían ser relevantes para esto. Hay un artículo en especial de la historiadora Adriana Malvido que me gustaría mucho que leyeran. Se los va a compartir Esperanza al final. Allí habla de por qué es importante la ilustración en los libros y en la educación en general. Otras ilustración generando nuevas ideas es que es generadora de procesos de empatía con otros niños, con otros seres y con otras culturas. Todos los escritores que nos están acompañando saben que si tú logras que un niño o un lector tenga empatía con el personaje que estás viendo, de inmediato se va a enganchar y de inmediato va a empezar a vivir la historia como si fuera suya. Lo que decía Esperanza al principio es importante. Un niño puede entender, aunque no tenga letras, que hay niños que son diferentes, que todos celebran cosas y que todos pueden tener algo en común con él. No se necesita hablar un idioma especial para entender el amor de la mamá. No importa de qué color es el niño, de qué color es la mamá, qué forma tienen para entender esta imagen. Y en general, un niño que quiere a su mamá, que es como debiera ser, entiende el proceso que se está viviendo aquí. Esta es la imagen de un cuento en el que un niño se va a explorar y nuevamente estamos generando procesos de empatía en un nivel un poquito más alto, en un nivel en el que el niño o ya empieza a leer o bien le están leyendo el cuento. Ese niño puede sentir empatía con la abuela, con la mamá, con el gato de la abuela, con las flores o consigo mismo. Cuando el niño es un explorador, este cuento habla de que el niño va a atrapar un elefante. En general, un niño sí puede sentir que tiene ganas de tomar una soga e irse a atrapar un elefante. Pero los procesos de empatía no necesariamente son entre niños. Estoy hablando de niños porque es lo que ocupa el 80% de mi trabajo, pero la empatía también se da entre adultos. Esta es la imagen
que acompaña un capítulo de un libro que sirve para tratar de fomentar el desarrollo humano entre las mujeres. Y nuevamente estamos convirtiendo una imagen, insistimos en buscar fuera las respuestas que llevamos dentro. Una mujer que está en búsqueda, que se siente, que por alguna razón compró un libro de autoayuda, va a entender esta imagen. Y entendiendo esa imagen, se transmite mejor el libro. Es cuando el libro tiene algo que decir. Decíamos también que también se generan con otros seres y con otras culturas. Este es otro ejemplo que les traigo de un proceso de empatía que se generó gracias a un trabajo tanto de ilustración como de pedagogía. La persona que hizo este juego es una científica, se dedica a cuidar tortugas, es bióloga. Y lo que ella quería expresar en este juego es cuánto tiempo tiene que pasar entre que este huevo que está poniendo esta tortuga aquí se convierte en esta tortuga de acá. Si tú le dices a un niño que pasan 15 años, pues a lo mejor te escucha, pero no va a interiorizar lo que representan 15 años y el proceso que tiene que vivir este huevo para convertirse en esta tortuga. El juego funciona como cualquier juego de tablero y va quitando, al niño le dan una bolsita llena de bolitas de papel que representan los huevos de la tortuga. Y dependiendo de dónde va cayendo, o pierde huevos o avanza en el caminito hasta que finalmente gana cuando se convierte en tortuga alguno de sus huevos y esa tortuga a su vez pone huevos. Entonces, ¿cuántos de los 100 huevos que más o menos pone una tortuga lograste que llegaran hasta este lugar? Ese juego se imprimió en unas lonas muy grandes y se jugaba en escuelas de regiones costeras, donde el consumo de huevos de tortuga es un problemón para los ecologistas y los conservacionistas, porque no solo es un gusto que los coman, sino que también es un medio de subsistencia para muchos de esos pobladores. Entonces, la idea aquí es generar educación, generar empatía con estos niños. A mí me gusta mucho la imagen de este niño poniendo finalmente cuando ya ganó sus huevos de tortuga para que los ponga en la arena. Y yo quiero pensar que ese niño va a tener un horizonte cultural diferente gracias a que pudo jugar este juego. Y la tercera situación en la que se generan problemas, situaciones de empatía, es la empatía social. Les pongo un problema que es a raíz del cual se hizo el cuento que les voy a contar ahorita. El movimiento antivacunas está causando verdaderos estragos en la salud de la población mundial. Tiene como objetivo promover la cultura de las vacunas. Entonces, para hacerlo, se hizo un cuento que se hizo antes del que les enseñé del coronavirus. Por circunstancias especiales, el otro salió muy rápido, pero este se hizo en el 2018. Entonces, de lo que se trataba es de hacer un cuento en el que se explique qué son las vacunas, cómo funcionan y por qué son importantes. Entonces se hizo el cuento Pablo tiene sarampión. Lo hicieron las mismas científicas, son el mismo equipo con la ilustración. Las maestras saben, así como los pedagogos y muchos ilustradores, que si quieres que los niños aprendan un concepto, necesitas repetirlo mucho. Entonces, lo que se hizo fue tener la información científica, pero transformarla, cambiar el idioma para que un niño pueda manejar la palabra vacunas o pueda manejar la palabra virus. Les puse esta lámina porque aquí el trabajo del ilustrador se vuelve muy simpático. Tú necesitas convertir en un personaje una cosa real.
Te puedes dar una licencia hasta cierto límite. La licencia tiene que ser el justo equilibrio entre que todavía el personaje se parezca. Un científico puede decir, pues este es el virus del ébola, este es el virus de la rabia. Y un niño puede decir, este es un virus. En ese rango de ideas hay mucha ilustración que se puede hacer. Aquí por lo menos también se puede ver que la diferencia, aunque no llega a la escala correcta, es una licencia, los virus son mucho más chiquitos que las bacterias y los virus funcionan diferente y te atacan diferente. Entonces, ¿por qué te puede enfermar un virus? No tiene caso que hables de vacunas si no entiendes desde antes cómo viene el problema de por qué te enfermas. Entonces, nuevamente, utilizamos al virus del sarampión, que se parece a esto. Un científico podría decir, sí, ese sí es un virus del sarampión, y estas son nuestras células. Explicamos ahí cómo se mete un virus en la célula, que básicamente es el mismo mecanismo para todos. Son tantos los virus a las células. Y nuevamente tenemos los recursos pedagógicos como este. Un virus, para que el niño tarde o temprano ya esté diciendo un virus. Estoy leyendo una estadística que decía que cuando tú le lees un cuento a un niño, tienes un 50% más de posibilidades de que aprenda una palabra nueva que si tú le enseñas un video o un programa de televisión. Porque hay palabras que se van a convertir en el lenguaje del niño, y ustedes lo notan, cuando a un niño le leen, de repente volteas y dices, este niño habla como adulto, pues porque le leyeron, básicamente es porque lo escucha. Y aquí también la idea era promover la cartilla de vacunación. Este libro se repartió en la tercera Semana Nacional de Vacunación en el 2018. Pero ocurrió algo muy curioso y se los pongo como un ejemplo de cómo se generan procesos de empatía culturales a nivel social. El libro se hizo originalmente en español y una de las maestras lo tradujo al inglés y lo pusieron en sus páginas, en sus redes, lo mandaron al estrellato. Es un libro que se regala. Pero lo que empezó a suceder es que personas de otros países preguntaban si no existía la versión en su idioma, y pues no existía. Y se empezó a generar, para mí fue muy impactante ver cómo una persona, por ejemplo, del Instituto Pasteur en Francia, dijo, oigan, si yo les regalo la traducción, ¿nos hacen el libro en francés? Pues sí. Y así nos fuimos. Y entonces empezó a generar, hubo una investigadora que trabaja aquí en el IBT, que su abuelita habla náhuatl, y para ella era importante llevar el libro en náhuatl. Entonces, se hizo en muchos idiomas, 3 de ellos mexicanos, se hizo en náhuatl, en mixteco y en maya, porque se fue dando esta empatía con otras culturas que también querían sumarse a la idea de que es importante vacunarte. A fin de cuentas, el libro se hizo en 18 idiomas, todavía se puede descargar. Al final, Esperanza les va a dar una página con las ligas donde lo pueden descargar en el idioma que quieran. Si hablan rumano, pues descárguenlo en rumano. Pero aquí sucedió algo que a mí me gustó mucho y por eso se los pongo. Personas de otros países del mundo empezaron a compartir con las científicas, con la comunidad científica y en sus redes, cómo leían el cuento. Y para mí fue muy especial ver que en una escuela aquí en Estados Unidos están leyendo el cuento en inglés y una página en ruso también lo puso el mismo cuento. Eso habla de la universalidad del lenguaje en la ilustración. Por supuesto, tiene texto, pero lo que jaló en un principio la atención de estas personas fue la ilustración. La siguiente cosa que quisiera decirles a raíz de generar una idea nueva es que la ilustración es un detonador de imaginación y creatividad. Es el nivel en el que la ilustración adquiere un papel más relevante.
y desde mi punto de vista más trascendente, porque es la que se queda. Es realmente ilimitada. No solo permite ver mundos inexistentes, sino que te inspira a crearlos. Y es uno de los medios más asequibles para crear. No importa si tienes un lápiz y un papel, si estás trabajando en una escuela de muy pocos recursos metida en la sierra, o si tienes una computadora con un poderosísimo Photoshop, el origen de la ilustración es el cerebro. Lo demás es una salida. Y sin embargo, es una manera muy particular de entenderte a ti mismo. A mí me gusta mucho una experiencia que tuve. Yo daba clases en una preparatoria de muchachos muy problemáticos. Realmente eran los rechazados de todas las escuelas y verdaderamente me costaba trabajo, era un reto muy particular. Pero si entrabas al mundo de la creatividad, de repente se borraban los rechazos, esas conductas tan, pues tan desafiantes que tienen los adolescentes y más los adolescentes cuando tienen problemas especiales. Yo llevé un cangrejo vivo, un cangrejo, como pueden ver aquí está mi acuario, a mí me gustan los bichos. Entonces les llevé un cangrejo ahí a la prepa y lo puse en medio del escritorio y les pedí que lo dibujaran. Tenían absoluta libertad, podían hacer lo que quisieran. Y en el resultado, no tienen una idea lo que empecé a conocer a los muchachos. Había quien lo ponía de todos colores, había quien le ponía unas pinzotas, había quien lo volteaba. El punto es que la ilustración funciona en dos sentidos. Cuando tú estás transmitiendo un mensaje o una emoción, o cuando tú quieres explicarte a ti mismo un mensaje o una emoción. Y para eso no se necesita tener ni una computadora carísima, se necesita tener un lápiz y a veces incluso ni eso, a veces un pedacito de tiza y lo pintas en la banqueta. En cuanto a que es ilimitada, en cuanto a que te permite ver cosas que no existen, pues es el medio por excelencia. Tú puedes intentar dibujar o tú puedes convertir en una imagen lo que son tus sentimientos o lo que son tus sueños, poner mundos que no existen. Si tú quieres representar un vampiro que se dio en la banqueta y entonces, no solo se dio en la banqueta, chupaba sangre, pero se le hizo dura la sangre en los bigotes y entonces se veía muy limitado, pues porque se dejó el bigote, lo puedes dibujar. Si ustedes dejan un montón de papel y lápices o colores en una mesa donde haya tránsito de personas, yo les puedo asegurar que alguien va a tomar el papel y va a rayar. Algunos son mucho más expresivos, otros van a ser solamente marcas en el papel, pero es irresistible ver una hoja en blanco y querer hacer un dibujo o expresar algo que traes por dentro. Incluso cuando estás hablando por teléfono, ¿cuántos de nosotros no dibujamos? La ilustración, y además gracias precisamente ya a las técnicas de ilustración digital, te permite inventarte el mundo que quieras. Este ventilador es el que está aquí atrás, atrás de mí, porque como les decía, yo vivo en Cuernavaca y es un calorón, y puedes hacer un barquito de papel, y esta es una foto que tomé en un paseo en... Tú puedes hacer realmente un mundo que no existe cuando tienes el poder de la ilustración. Haces una imagen, que traduzcas un mensaje o que generes una nueva idea, el proceso casi siempre es el mismo. Ahorita hablamos de cómo se hace la ilustración de un libro. Estuvimos platicando también, Esperanza y yo, cómo cambia el nivel de protagonismo de la ilustración en una publicación. Yo encuentro que hay tres posibilidades. La primera es utilizarla como un adorno. La segunda es utilizarla como un complemento. Y la tercera es cuando la ilustración se convierte en el actor principal. Cuando la ilustración es un adorno, básicamente si la quitas no pasa nada. Estamos viendo aquí, son unas canciones de un librito de canciones religiosas. Si le quitas el dibujito, sigue diciendo lo mismo.
es un adorno. Esto lo usamos mucho en los libros de texto. A veces no es bueno que compita tanto la ilustración con el tema que quiere decir la maestra. Si ustedes quitan estas serpientes del libro o estas ranas, pues el libro sigue diciendo lo mismo. A lo mejor se ve un poco más aburrido, pero es un adorno. La ilustración no está haciendo nada más que adornar esta página. Este es un libro de trillas. No importa qué tan complicada sea el ornamento que le pongas, por muy barroco que te quieras ver, si lo quitas y no pasa nada, la ilustración es un adorno. Este es un anuncio que se hizo para promover una serie de cuentos. Es una colección de libritos. Pero hay un nivel un poquito más elevado que es el de ilustración como adorno, que es cuando la ilustración ya complementa un texto. Este es también un libro de texto para niños muy chiquitos, para los niños de preprimaria y primero de primaria. Aquí sí, si tú le quitas ya la ilustración, si tú dices, lávate los dientes, pues si a un niño de primero de primaria le quitas el dibujito, ya está perdiendo algo el mensaje. Aquí la ilustración ya empieza a integrarse con lo que el libro quiere decir. A veces el texto es un poquito más complicado. Aquí estamos hablando de cómo funciona la glucosa y cómo funcionan los procesos de la fotosíntesis. Esto es para niños un poquito más grandes. Pero no es lo mismo leer el párrafo, mira cómo los procesos de fotosíntesis y la respiración celular se parecen, a verlo. Aquí estamos viendo el mismo que dice el párrafo, pero le quitamos esa ilustración, el texto ya pierde, el mensaje ya pierde. Lo mismo, si tú aquí, es una revista, es la revista Nickelodeon. Si tú le quitas la ilustración a este crucigrama, pues ya no es nada, porque el niño no tiene manera de entender cómo rellenar las casitas. Este es un ejemplo perfecto de la ilustración complementaria. Aquí el niño tiene que decir cuál es el nombre del animalito que está viendo, el tiburón o la orca, y ponerlo en el crucigrama. Y finalmente tenemos el libro, la ilustración como actor principal. Aquí sí es cuando la imagen se vuelve el contenido. Cuando la imagen ya tiene tal nivel de complejidad o de riqueza que ya se vuelve un protagonista. Este es el mismo cuento que vimos al principio, donde el niño sale a explorar, pero ya pesa tanto el poema, lleva una soga muy fuerte, eso sí que es importante. Si no hay oso, puede ser que me traiga un elefante. Pero ya el elefante tiene un papel protagónico. No sé, todos los que le hemos leído un cuento a un niño, podemos atestiguar que el niño siempre quiere volver a leer el mismo cuento. Muchas veces el papá ya está aburrido y ya nos vamos a dormir, te traje otro cuento. No, léeme el de ayer. Muchas veces pasa eso con los niños. Y en general lo que sucede es que el niño también está aprendiendo de las imágenes, está terminando de aprender lo que está viendo en esa página. El proceso de leerle a un niño implica muchas más cosas. Es de las cosas que se implantan mejor en un futuro lector o en un futuro buscador de una cultura que tenga un horizonte más alto. En general, el niño no solo está aprendiendo de la imagen, está aprendiendo también de la relación de la persona que se lo lee. Esos son improntas que quedan, que tarde o temprano se convierten en algo que genera ideas muy superiores. Cuando finalmente el niño ya terminó de aprender que si esta es la historia del gigante egoísta, el que se asomaba, es un cuento de trillas, que se asomaba y veía que su jardín estaba nevado y en él no llegaba la primavera. Cuando el niño acaba de ver cómo es la barba del gigante, que está en pijama, que las pantuflas se parecen a las del tío que le da miedo, entonces ya termina, ahora sí ya léeme otro. Pero aquí la ilustración ya es protagonista, ya está aportando a la narración
tanto como el texto. Este es también una ilustración de la historia de Hércules, que cuando era chiquito era muy fuerte, pero el niño ya puede ver que el Pegaso tiene, pues tiene una expresión que le gusta o que no le gusta o que le da miedo. Aquí hay las emociones que se generan en un niño van en el rango desde el terror hasta la adoración. De ahí que los papás sí tenemos que ser muy cuidadosos en lo que le ponemos a los niños. Esperanza decía que cuando puso en su encantadorcísima foto que esa niña lloraba con Bambi, yo creo que le deberían de prohibir leer Bambi a los niños hasta que no estuvieran en secundaria, porque yo me acuerdo que yo lloré como loca con Bambi, y realmente no porque sea un cuento para niños, es digerible para un niño que es muy chiquito, pero eso le corresponde a cada papá y a cada educador. Este es un ejemplo de una ilustración hecha para adultos. Esta ilustración se utilizó en un manual de educación para padres, de una escuela para padres, en el que se pretende decir que hay que predicar con el ejemplo. Creo que no necesito decir más, ¿verdad? Y a veces la ilustración no necesita decir tanto. A veces se conecta con lo que traemos nosotros en nuestro corazón, con nuestras propias inquietudes, y genera una emoción con la que probablemente hagamos empatía. Probablemente sí, probablemente no. Esta ilustración se usó para una revista. En meses en los que la situación del país estaba siendo especialmente violenta. Este es otro ejemplo del mismo manual para padres. Una ilustración sí puede reflejar un sentimiento. ¿Cómo se puede sentir un niño cuando lo ponen en un rincón delante de todos y lo llevo a dejan? Piedad, ¿no? ¿Mandé? Sí, yo la llevo. Ah, perdón. Alguien cierre su micrófono, porfis. Mariluz Lagos, ¿puedes por favor cerrar tu micrófono? Y todos chequen que lo tengan cerrado, ¿sí? Gracias. Perdón, Eva. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí los sentimientos. Si la ilustración es se entiende, nomás le faltó que le pusieran orejas de burro. Nuevamente, les digo, la ilustración no solo es para niños. Esta es la ilustración que se utilizó también en la revista Cómo ves para representar lo que es la violencia conyugal. Cómo se ve una relación de abuso en un matrimonio. Y la técnica habla también, no solo habla el dibujo. Aquí, como pueden ver, es una acuarela manchada, aventada, en la que no embona en la rayita. Los trazos son agresivos, los trazos son duros, porque la situación es dura. La ilustración habla de muchas formas. Esta es una representación de cómo se ve, cómo se siente una persona cuya pareja abusa de ella. O en el trabajo, cómo se sienten cuando en un trabajo no hay manera de que prosperes, cuando estás atrapado, cuando trabajas de sol a sol, cuando no tienes futuro. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo puedes dibujar? Este también es la ilustración que se usó para el manual para padres, pero lo que quiero representar con esta imagen es que no necesitas a veces tener texto, a veces la ilustración puede ser lo suficientemente poderosa como para contar una imagen en sí misma. A veces no necesitas ponerle más. Una imagen puede ser así de fuerte. Y lo que está pasando actualmente es que hay un fenómeno muy particular que está sucediendo. A medida que entendemos que las primeras partes de la educación de un niño, de bebé a 3 años, cada vez son más importantes, la industria editorial está metiendo más dinero en los libros infantiles. Cada vez hay libros más hermosos y cada vez hay libros más trabajados, con ilustradores más dedicados. Ahorita volvemos a hablar de ese. Bueno, me regreso acá porque si no pierdo la idea.
a medida que la industria editorial genera mejores contenidos, va empatando también con un fenómeno social, que es que la sociedad se está volviendo cada vez más visual. Cada vez leemos menos y cada vez vemos más. Las redes en general son muy visuales. Entonces, la idea de la educación temprana desde el punto de vista de imagen, la idea de que las editoriales están invirtiendo cada vez más en los libros y en los contenidos infantiles, no solo en libros de papel, también en medios, en multimedia. Y la idea de que la sociedad cada vez es más visual, genera cada vez mejores ilustraciones. Ahora, alguien me preguntó cuál era el proceso que se seguía para ilustrar un libro. Entonces les traje el ejemplo del libro de Pablo tiene sarampión. Esta es la hoja que yo recibí de las doctoras. Ellas escriben un texto y empezamos a trabajar con él. Aquí sí, cada ilustrador mata las pulgas a su manera. A mí me funciona leerlo varias veces, leerlo y primero que nada definir qué es lo que no puedes dejar de decir. Yo hago un mapa visual de lo que no puedo dejar de decir, aunque por mucho que me entusiasme el dibujo. A ver, bueno, aquí no podemos dejar de ver lo que es un virus, no podemos dejar de ver cómo los evitamos, por qué causan las enfermedades. Esta es la manera en la que yo empiezo a trabajar. Y también en el texto original le pongo estrellitas a donde hay cosas muy dibujables. Hay algunas expresiones que se pueden dibujar más fácilmente o que es más posible que un niño te entienda que otras. Entonces, cuando ya tienes la idea de lo que tienes que decir, en este caso especial definimos los personajes después. Era importante para ellas tener claro que siempre hay una maestra que es la que sabe, que siempre hay la pandilla de niños que vamos a utilizar en publicaciones posteriores y que siempre se puede apelar a la presencia de una científica que llegue. Los niños son niños estándar, niños que más o menos todo mundo puede entender como niños. Tienen nuevamente, como decíamos con los virus, las características que hacen que algún niño se puede identificar con ellos, como el moño o la playera de rayitas. Lo que se hace es repartir la información en el número de páginas en el que se va a poner. Cuando el libro se va a imprimir, esta decisión implica el costo de la publicación al final. Entonces, aquí es donde te tienes que poner de acuerdo con la persona que lo va a pagar, porque si el cuento se publica con 4 hojas, no es lo mismo que si se publica con 52 páginas. En esta etapa del trabajo es donde tú separas la cantidad y balanceas la cantidad de información que se maneja en cada página. Y también aquí ya se tiene la redacción final. A veces hay cosas redundantes, hay cosas que se pueden decir más con la imagen y aquí se pule. Y después viene lo que yo todavía sigo haciendo en ese respirador que está atrás. Yo dibujo todavía en un respirador porque así aprendí. Yo me recibí en los 80s, en el 83. Entonces, para mí, el lenguaje natural es el del lápiz, mi portaminas y una goma. Aquí están todos los bocetos que hice de trabajo. Algunos, este está muy complicado, este no se parece, este está muy chiquito, esta niña no me gustó. Se va puliendo y se va puliendo. Y en esta etapa es cuando se aprueban los bocetos. Alguien me preguntó, ¿qué harías si el cliente al final te dice no me gustó? No, pues no, es que todo el tiempo vas trabajando en paralelo con, puede ser un cliente, puede ser un autor, puede ser un escritor. Depende de la publicación que estás haciendo, pero en este nivel estamos trabajando juntos. Si tú eres el autor del cuento, pues tú solito te dibujas y lo que te gusta lo pones y lo que no, no. Pero si tú eres la persona que quiere decir el mensaje o más, si tú eres la persona que lo va a pagar, esta es una etapa en la que tienes que estar de acuerdo. Por eso es muy difícil
que te regresen un libro al final, porque ya el proceso lo hiciste con la persona a la que estás ilustrándole su trabajo. Después, cuando ya los personajes te gustaron, mi manera de trabajar es que limpio el dibujo en la mesa de luz que está allá atrás, para que quede más limpio. Y después ya se le ponen las letras, se colorea. Si tienes mucho tiempo, la técnica depende del tiempo que me dan. Si me dan un año para hacerlo, pues no, saco acuarelas y que ya saben, porque es muy divertido. Pero si tienes poquito tiempo, como en el libro del coronavirus, lo coloreas con la computadora porque es más rápido. O incluso tengo colegas que dibujan directamente en la computadora, yo no puedo. Y finalmente así queda el libro ya en la imprenta. Este es el libro que se repartió, se repartió en la semana de vacunación que les mencioné. Cuando el libro tiene otras secuelas y se van a hacer otros temas, los personajes tienen que ser los mismos. Entonces es lo mismo. Vemos cómo iba vestido Pablo, cómo iba vestida Sofía, para que todo el tiempo te queden iguales. Y les puse esta imagen porque también alguien me ha preguntado que de dónde copio los monos o cómo le hago. Cuando no sabe, es que yo soy de la vieja escuela. Cuando no sé cómo se ve, por ejemplo, este es el caso de una publicación que se hizo para la Secretaría de Protección Civil, que trataba de fomentar la resiliencia y de explicar lo que es. Y necesitaba yo pintar una señora con un rebozo escandalizada, pero nomás no sabía yo cómo se veía un rebozo. Entonces, pues mi rebozo fue mi muñequito con un pedazo de papel del baño puesto en el cuello. Y así se ve la señora con el rebozo, con su pedazo de papel del baño en el cuello. Todavía la gran mayoría de las publicaciones, esta es la misma publicación que también la van a poder descargar en las ligas que les va a dar Esperanza. Es un librito también. Ese es un folletito que se regala. También las hago de verdad con una goma y un lápiz. Creo que, bueno, muchos de mis estudiantes en el posgrado de ilustración en La Salle no sabían lo que era esto. Es una laminita que sirve para borrar sin ensuciar el dibujo. Se llama calaverita y se usa para que no ensucies el dibujo cuando borras. Y ya cuando tienes el dibujo más armadito y las páginas hechas, entonces ya se le integra el texto. Yo no trabajo la mayoría de las veces con un ratón, sino con esta paleta que funciona igualito que el ratón, pero me permite apachurrarle más, apachurrar tonos. Eso me ayuda mucho. Finalmente, pues bueno, creo que a la ilustración se le nota cuando está hecha con cariño. Creo que todos necesitamos sentir que lo que hacemos de alguna manera vale la pena, de alguna manera le sirve a alguien. Creo que esa es una retribución importante que todos los que están aquí, que muchos son maestros, saben de lo que estoy hablando. A fin de cuentas, siento que pues bueno, no lo hice bien, Esperanza, no dejé de compartir la pantalla. Lo ensayé y no lo logré, pero bueno. No te preocupes. Bueno, es que estamos entre cuates al fin y al cabo. Para mí es importante dejar claro el mensaje de que la ilustración es el resultado de una forma de ver. Lo demás son herramientas. Es una forma de ver. A mí me gusta preguntarle a las personas que de repente me hacen el honor de escucharme, si ustedes yo les pido que ahorita tomen un papel y sin verlo, dibujen el escudo nacional, los que son de México, muchos de ustedes les va a costar trabajo, porque estamos acostumbrados a ver sin ver. Poner atención es la primera parte para dedicarte a este oficio. Y los recursos después son muchos. Y poner atención todos podemos hacerlo. A fin de cuentas, creo que la ilustración te obliga a ver
pero también te da el privilegio de ver cosas que probablemente pasarían desapercibidas si no fueras consciente de que hay que poner atención. Entonces, pues bueno, creo que los libros, como saben todas las personas que me están viendo, pueden ser, cuando los haces, puedes querer comunicar algo, pero también a veces son actos de amor. Y siento que estoy entre una comunidad de lectores, entonces, pues bueno, no necesito abundar más en el tema, porque sé que le estoy hablando a los que saben eso. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y no sé si te parece bien, Esperanza, te voy a regresar el anfitriones, a ver, pero no me acuerdo, Me buscas, no me acuerdo cómo le hacía yo para... ajá, busca mi nombre y donde dice más, lo despliegas y me haces Sí. Ajá. Hacer anfitrión. Ya te dice anfitrión otra vez. Listo. ya. Ya. Lo logré. Pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya parecido interesante. Ese es mi mundo, el de la ilustración. Eva, no nos Muchas gracias. interesante, nos No, parece. no, no te oigo. Ay, No te oigo, Esperanza. ¿no me escuchas? ¿Me escuchan los demás? Ya. Te oí muy cortado. Ya. No nos pareció interesante, nos pareció espectacular, porque además nos has llevado por el camino. Fue muy interesante la forma como presentaste, es decir, del producto ya terminado, te fuiste a cómo eso se gesta, cuál es como la celulita a partir de la cual empieza uno a trabajar. Y hay otra cosa que a mí me fascina, que seas de la vieja escuela, que lo disfrutes y que le pongas cuerpo, sudor a eso. Yo también, yo soy mucho de notitas, de cuadernitos, para eso cuando luego me preguntan, ¿y qué programa guachifú usas para? Y yo esto, pues, ¿sabes? Porque la verdad es que uno también empieza a dejarle a la máquina cosas, ¿no? Que tenemos nosotros ya interiorizados y que podemos perfectamente hacer y que además disfrutamos haciendo. Entonces, una presentación maravillosa. Vamos a pasar a la otra parte porque todos están anonadados. Mira, estamos así, todos viéndote y de verdad, Es novelista la maestra, es novelista. ¿cómo es Eva? Con esa sonrisa que la están viendo, es como yo cada vez que abría el taller los viernes y la veía, decía, ya estoy en casa, ya estoy aquí, ya vamos a empezar el taller. Así es que es un placer tenerte de verdad ahora de este lado, del lado en el que estamos aprendiéndote a ti. Y para los que se integraron después, quiero, antes de comenzar con todas las preguntas y comentarios que quieran hacer, les voy a leer ahí para que vayamos viviendo quién es Eva Lobatón. Eva Lobatón Villarreal, diseñadora gráfica egresada de la Universidad Iberoamericana, completó su formación en ilustración digital en el Centro Morelense de las Artes. Su trabajo combina el diseño editorial, la ilustración, la caricatura de humor, la historieta y la escritura. Su trabajo se publicó mensualmente durante 35 años en la revista Selecciones, casa editorial que llevó su obra a países como Australia, Estados Unidos, Canadá, India y Japón. Trabajó 18 años ilustrando libros de texto para Editorial Trillas, con quien publicó 5 títulos. Uno de ellos, el cuento Una madre emotiva, que fue seleccionado por la SEP para el tercer grado de primaria de los libros del rincón de las bibliotecas de aula para el ciclo escolar 2008-2009. Es autora de la historieta La mirada de Eva y ha ilustrado libros para numerosas editoriales, entre las que destacan Larousse, Grijalbo, Nueva Galicia, Pax, First Speaks y Biblioteca ICSE. Eva ha realizado una gran cantidad de campañas y publicaciones ilustradas para instituciones públicas y privadas, tales como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el Grupo ERN, Evaluación de Riesgos Naturales y Antropogénicos, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México
y la Sociedad Mexicana de Virología, y es colaboradora frecuente en revistas como Nickelodeon, National Geographic Kids y la revista Cómo Ves, editada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. La serie Reinventarte, hecha para la firma Botanicus, llevó su nombre, además de sus ilustraciones. En 2010, Eva publicó el libro 50 años mirando, siglo XXI editores, serie Diseño y Comunicación, que ella describe como la mirada perpleja de una ilustradora mexicana transformada en historietas. El machismo ilustrado, realizado en coautoría con la terapeuta Marina Castañeda, se publicó en el año 2013 por la editorial Penguin Random House. En el 2017 participó en el Foro Consultivo Internacional de la UNESCO con enseñanza de las ciencias en preescolar con enfoque de género. Continúa trabajando de manera independiente y yo cito, además de gran artista, es un encanto. Así es que, Eva, de verdad, ovación de pie, ¿verdad? Todos, miren nada más la trayectoria y que todavía tengas esa curiosidad, esas ganas por continuar, por decir, ¿qué idea se me puede ocurrir a partir de esto, no? ¿Cómo lo transmito? Eso es fantástico. Así es que, bueno, pues ahora sí, hay muchísimos comentarios que yo estaba viendo por ahí. Si quieres empezar a ver qué desean preguntarte. Como tú quieras, si quieres, que no sé, como le hacías en las clases, era muy ordenado, que levanta la mano el que quiere hablar y tú le das la palabra, ¿sí? Perfecto. Pues vamos allá entonces. Quien desee preguntarle algo a Eva, yo estoy por acá viendo el chat, les doy la palabra y entonces ahora sí, abren su micro. Eva, ¿por qué no te echas una caricatura de las profesoras en Zoom pegándole al micrófono de los alumnos, por favor? Eso tendría muy bueno. Híjole, es que hay unas historias ahí tremendas, tremendas, de verdad. Bueno, no me alcanza la vida para ilustrar el material que ha dado todo este cambio de forma de dar clases y de forma de entendernos. Es impresionante. No, hombre, pues te podemos dar un chorro de ideas los que le estamos dando clases. Mira, el del micrófono, luego el del negro, que parece que estás dándole clases a un hoyo negro en el espacio, porque no sabes quién está atrás. Sí, claro. O el de cuando no te hacen caso, que ya es como una clase / sesión espiritista, ¿no? Exacto, así sucede. ¿No? No podemos hacer una de ideas todos juntos, porque también los alumnos deben de tener muchas otras opciones para ilustrar. Así es, así es. Muy bien. Vamos allá. Hola, María del Carmen Díaz. Espérame, ya prendí mi micrófono. Hola, ¿cómo estás? Hola de nuevo, ¿qué pasó? Ya dejé la almohada, Eva. Estaba tan interesante que... Te cambió el entorno, te cambió lo de atrás. Me cambió la escenografía, básicamente, y me cambió la atención. Yo te quiero preguntar dos cosas más como consumidora, que es, ¿dónde mi familia tiene un tortuguero en Puerto Escondido, Oaxaca? O sea, un espacio donde cuidas los huevos de tortuga. Entonces, sería padrísimo complementarlo con el juego que planteaste de los niños para ver cuánto tiempo tarda un huevo de tortuga y hacerlo general, sobre todo porque es una zona de protección de tortugas. Entonces, generalizarlo de alguna manera. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo, conseguirlo, etcétera? Esa es la primera pregunta como consumidora. La segunda es como otro tipo de consumidora, y aparte de felicitarte enormemente porque nos has puesto en conciencia la importancia de la imagen para los niños, ¿cuáles libros recomendarías para los niños de 5 años para abajo, para iniciarlos te lo pregunto como abuela, más que como otra cosa,
¿Dónde conseguirlos aquí en la Ciudad de México? ¿Y cuáles serían tus mejores opciones? Muchas gracias. Y gracias, de veras, me representa mucho que cambiaste tanto tu entorno. Muchas gracias. No, gracias a ti que me enganchaste. Muchas gracias. De verdad. Los dibujos que están viendo no son míos. O sea, cuando una persona te paga por hacer un dibujo, ella adquiere los derechos de reproducción de ese dibujo. Yo los puedo poner aquí porque se me permite una licencia, digamos, de compartir mi trabajo con fines didácticos. Pero yo no puedo mandarte la liga porque no me pertenece, pero me parece maravilloso si hay alguien que quiere seguir ayudando a la causa de esta científica. Lo que sí, si pudieras mandarme en un mensaje privado tu teléfono o tu correo electrónico, yo te pongo en contacto con la doctora que es dueña de los derechos de ese juego, porque para ella, mientras más se esparza el mensaje, mejor. O sea, esta doctora de veras está muy comprometida, es de las que se la pasa ahuyentando a los hueveros, pero con armas, pues, es una persona muy aguerrida. Entonces va a estar extasiada de que alguien quiera seguir promoviendo su tablero. Si me mandas en mi mail, que ahorita se los pongo, yo te pongo en contacto con ella para que ella te diga, no sé cómo funciona lo de que impriman las lonas, si, no sé qué, ella lo sabrá mejor que yo. Y respecto a los libros, híjole, yo creo que ahí sí, en gusto se rompen géneros. Lo que veo es que, como les decía, cada vez hay libros más hermosos. Algunos tienen mecanismos de papel. Yo me acuerdo, y por lo que veo, es que todos debemos de ser más o menos de la misma generación. Las primeras veces que veías esos libros que los abrías y salía el mecanismo de papel, era una cosa como de magia. Se han ido cambiando las técnicas de impresión, las técnicas de armado de libros, pero si tú te vas a una buena librería, si vas a Gandhi, a cualquier buena librería en la Ciudad de México, el sótano tiene, a ver qué hay. En general hay publicaciones extraordinarias. Por supuesto también pedir por Amazon ayuda y cada vez hay más, pero el mundo es tan enorme que cuesta trabajo seleccionar una. Yo lo que haría sería llevarme al nieto, si ya está un poquito más grandecito, a que escoja y corres el riesgo, porque yo me acuerdo que cuando mi papá llevaba a mi hija, a mis dos hijas a escoger a Gandhi, siempre escogían las de Bart Simpson. Y a mi papá le daba roña estelar los libros de Bart Simpson, e incluso me devolvía a la niña con el libro y una disculpa, perdóname, ese escogió. Entonces, pues ese es el riesgo. Pero lo que creo que pasa, y sí lo sostengo, es que lo que se le queda al niño no tanto es se le queda el contenido del libro, pero lo que más se le queda es la relación con la abuela. Entonces, es muy variable. Eva, ¿te puedo lanzar algunas preguntas antes de pasar con otro? Venga. Porque mira, estoy revisando el chat. Aline, me encantaría ese juego para Tulum, Destino de Tortuga. Yo vivo en Cancún y me dedico a la materia ambiental, y deja su correo electrónico. Yo te voy a pasar después el chat para que puedas ver todos los mensajes, y quien quiera algo personal con Eva, en el ponga su correo y lo que desee decirle, y yo se lo paso. Mariana, quienes estamos en el nuevo curso de escritura no te conocemos. Es que eso fue antes de que yo dijera, de que yo leyera tu currículum, tu trayectoria. Yo espero, Mariana, que ya tengas una idea más amplia de Eva. Diego Sánchez. Eva, felicidades por el maravilloso trabajo. Tengo una pregunta. Como un ilustrador emergente, ¿qué consejos me podrías dar para empezar a encontrar proyectos? Gracias. No, al contrario, gracias por las preguntas. Mira, algo que para mí ha sido fundamental es considerar que cada dibujo que estás haciendo es un anuncio. No sabes quién lo va a ver. Yo les he platicado, las que ya lo oyeron, ahí les va de nuevo, los mejores trabajos que he recibido, los más largos, uno de ellos, por ejemplo, que fue trabajar 18, 19 años en Trillas,
yo ya había ido a pedir trabajo a Trillas y me lo negaron. Llevaba así mis papelitos y, oiga, yo quiero ilustrar, sí, gracias, nosotros le hablamos, ¿no? Y en algún momento le pinté a mi vecina, que vendía, y mi vecina es una señora, bueno, ya murió pues, vendía pasteles. Entonces le pinté un pastel en una laminita para que lo pusiera en la entrada. Ese dibujo, con su letrero, se venden pasteles, ese letrero lo vio una autora de Trillas, le gustó tanto que me invitó a formar parte de a ilustrar sus libros a Trillas. Y entonces volví con la misma persona que me había dicho que no y que me dijo, luego te hablamos, a decirle, ¿qué crees? Que esta autora sí quiere que le haga yo sus libros. Y entonces entré. La idea de que todo lo que estás publicando es tu anuncio, para mí sigue siendo muy válida. No sabes quién lo va a ver y no sabes de dónde te van a hablar cuando se difunde una imagen. Y por otro lado, pues mandar muestras. Yo te sugeriría también que no pongas en internet un dibujo que no hayas registrado, a menos que quieras correr el riesgo de que si está muy bonito te lo plagien. Una manera de registrar los dibujos que te sale más barata es hacer muchos y registrarlos como un cuento. Entonces registras 100, 200 dibujos, ya tienes tu registro, le puedes poner la C del copyright, y entonces sí mandas currículums pues a editoriales, ahorita el medio para mí es muy confuso y muy extraño porque nadie está físicamente en las oficinas, pero creo que esa es una manera de empezar a tomar proyectos. Buenísimo, Eva. Bueno, a ver, M. Taylor, ¿cómo estás? Miriam, ¿no? No, Elena, es que me conecté con otro correo, perdona. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Hola, Miriam. Mira, Eva, me encantó tu charla, me encantó muchísimo lo que contaste. En realidad tengo una pregunta, que es ¿dónde puedo conseguir tus libros de Quédate en casa y el de Pablo? Porque además mi cuñada se dedica a dar clases para la UNICEF de pedagogía, para niños, para toda la parte de educación de 1 a 3 años, y estoy segura que eso le encantaría. Y sería una gran forma también de hacerle una difusión a ese trabajo que estáis haciendo, que me parece tan interesante, ¿no? Y luego la otra cosa es, pues, colaboro con la revista de literatura infantil y juvenil de la Ibero, y ahí en realidad pues hay muchas partes que es, o sea, tenemos varias secciones, y en una de ellas estaría estupendo que nos pudieras mandar algún artículo explicando cómo es tu proceso de creación y demás, porque sería muy interesante para compartirlo con los demás. Es una revista que hace la universidad, es una de difusión gratuita, todo el mundo tiene acceso una vez que se publica, pero es una revista de teoría y crítica y la verdad que está bastante bien, es muy completa. También tiene una pequeña sección de poemas con ilustraciones que se invita pues, a ilustradores a colaborar también para esa sección de poemas, que son poemas. Sí, claro. O sea que, Claro. pero me encantaría que nos pudieras al final, claro, sí, claro, con mucho gusto, lo platicamos. Al final Esperanza les va a compartir, ahí está una hoja de Word, en donde están las páginas de donde puedes descargar los cuentos, son puros cuentos gratuitos. Nada más hay que entrar a la página y la liga la puse ya donde estaba puesta la página, pero a veces, no sé por qué, por la tecnología, se regresa a la página principal, pero si pones la página principal, ahí le buscas publicaciones, descargar, y todos se pueden descargar gratis. Sí, muchas gracias. Ahí lo tienen, ya en el chat, tienen 2 archivos. El primero son todas las ligas de los cuentos o los trabajos que Eva nos compartió hoy, y el segundo archivo es la semblanza de Eva para que también la puedan releer, y al finalizar la semblanza, al último, viene todos aquellos, los medios en donde podemos localizarla, ¿no? Para el contacto, seguirla también en Instagram y etcétera, para que podamos encontrar
su trabajo. Entonces, ahí está, Eva, claro que sí, porque tengo que decir que mis redes no son mis mejores amigas. La verdad es que bueno, hace muy poco me habló por teléfono un alumno porque pensó que me había muerto, porque tenía mucho tiempo de no publicar en Facebook y se preocupó, de veras. Bueno, en primer lugar le agradecí muchísimo, fue el único que se preocupó de si me morí o no, lo cual habla de mis alumnos, pero en fin, pero porque de veras no me cuesta mucho trabajo, están bastante abandonadas, donde seguro me llega en mi página, que es evalobatón.com, hay una cosita que dice contacto. Lo que escriben ahí me llega a mi teléfono. Esa es la mejor manera de comunicarlo. Eso me llega al correo electrónico y a mi teléfono. Entonces, ahí me hallan. Las redes, luego veo que el comentario lo pusieron hace un año y sienten que es una majadería. No todos llegan a pensar que me morí, pero sí, es que se me olvida entrar o no me dejan mucho, pues, las redes. No les he agarrado el modo, soy old school todavía. Oye, pero qué fatalista, ¿no? Pues también te podías haber sacado. No, qué adorado, qué adorado. A no sé dónde, ya, harta. Pues es que si ya muchos de ellos están chateando en la punta del pico de Orizaba, ya no chatear no significa que estés en no sé dónde, significa que te moriste. A mí yo lo tomé muy a bien. Ese alumno, bueno, ya tiene lugar en mi corazón. Sí, ya tenía, pero ahora tiene más. Y a cada ratito, pues sí, avísale, aquí ando, aquí sigo, aquí sigo. Sigo viva. Aunque no pongan en Twitter, es que lo que pongo, de veras, me sorprende lo que se atreve a poner la gente. Me perturba, la verdad, me quita la paz. Entonces, pues ¿para qué me meto si me va a alterar? ¿Qué necesidad? Mejor no me meto. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí están. La semblanza y al final de la semblanza vienen todos los medios y formas para seguirla y contactarla y las ligas de los libros, los que pueden bajar, etcétera. Bueno, ahora vamos a hacer la campechana. Vamos a irnos con un comentario aquí en el chat. Dice Georgina Jiménez. Gracias, Eva. Soy hija del Excelsior. Mi papá era linotipista y crecí leyendo Los Monitos y los amaba. A partir de ahí no he parado. Fueron mis primeras novelas ilustradas. Gracias por reafirmar y hacerme ver con más claridad lo que intuía. Excelente tu charla. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Mónica Andreu, súper padre. Muchas gracias, Eva. ¿Qué opinas de los dibujos animados, de las caricaturas, que son muy grotescos? ¿Cómo crees tú que afectan al niño? Pues nuevamente, creo que a fin de cuentas es una realidad que no podemos negar, que hay de todo. A cada educador o a cada compañero de educación de un niño le corresponde dosificar lo que ve un niño. Siento que ese es un tema, más que de imagen, es un tema educativo. A veces, no necesariamente porque sean muy populares, las cosas son de excelencia, no se ven. A veces creo que el propósito de una imagen es más político o comercial que educativo. Y creo que la labor del educador es estar alrededor más o menos para ayudar a que el niño genere su propio criterio. Hay imágenes muy perturbantes. Bueno, de hecho, hablando de las redes sociales, me pasó precisamente que un alumno puso en mi Facebook una imagen, es un muchacho de posgrado, pues, una imagen muy agresiva, eso es lo que él dibujó, pero lo puso en mi Facebook y un niño aparentemente se asustó mucho, y la mamá me escribió para reclamarme. Me dijo que cómo era posible que yo permitiera en mi Facebook, que sabía yo que lo ven niños, las imágenes perturbadoras para ese muchachito. Pues sí, tenía razón. Cada vez es más difícil. El problema de la basura es que es muy estridente. Está por todos lados. Y pues bueno, creo que nosotros crecemos, pero también crecen los nuevos papás. Y creo que es labor de los nuevos papás de alguna manera ir acotando lo que, como nos acotaban a nosotros, esto sí lo puedes leer, esto todavía no es para ti. Porque yo sí creo que una mala imagen puede ser muy dura para un niño, muy, muy dura.
yo me acuerdo especialmente, y bueno, pobre de mi padre, lo he citado mucho, pero es que mi papá me dio a leer cuando yo estaba muy chica, por ahí debe de haber sido segundo o tercero de primaria, Sinbad el Marino, me acuerdo perfecto, era una colección que se llamaba Billiken. Y en algún momento un ogro coloca al personaje entre sus rodillas y le revienta la cabeza como un coco. Yo me acuerdo lo que sentí cuando leí eso, me dieron ganas de vomitar, me acuerdo, no se me olvidó jamás. Y estaba yo muy enojada con mi papá, yo decía, ¿cómo es posible que me haya dado a leer esto? Creo que funciona igual. Yo no sé qué recursos tienen los papás de ahora, pero así como los niños tienen más acceso a la información, ellos también tienen más acceso a acotar esa información, a dosificarla. Totalmente. Sí, antes era pues más natural, ¿no? Más como que te aventaban. Sí, exacto. Y pues por eso somos lo que somos ahorita de adultos. Exactamente. Papá, y no me dejará mentir mi hermana que está entre el público presente, la primera película que fui a ver al cine fue Tiburón. No. Imagínate la descuartizadera. No. Me leía cuentos de un tal Titino y cortaba el cuento en la noche cuando ya le iban a dar su torta o no. Entonces yo decía, ¿se la darán o no se la darán? Por favor, ya quiero que sea mañana. Y claro, o sea, eran unos experimentos psicológicos muy crueles, porque luego por eso estamos como estamos de adultos, ¿verdad? Pero yo creo que los papás de ahora tienen se complementan un poquito más con eso de la pedagogía. Y si no, pues tampoco, es que no estamos tan mal. Bueno, sobrevivimos a pesar de los papás. Estamos de acuerdo, sobrevivimos. Adriana, ¿habías levantado la mano, luego sí, luego no? Sí, yo veo a Salvador, a Beatriz, sí, pero a ver, tú. Ajá. ¿Sí? Bueno, número uno, Eva, te había visto como compañera, pero hoy escucharte, tu profesionalismo es muy impresionante. Me llevaste a un mundo que yo no conocía. Muchísimas gracias, de la mano. Comprendí muy bien lo que es traducir una idea en una imagen. Muchas gracias. Al oír tu currículum es impresionante y lo que quiero destacar es tu sencillez. Tu sencillez es maravillosa, o sea, como que tienes muchos amigos en el grupo y de la misma manera yo me siento en confianza contigo, aunque no te conocía, porque eres tan sencilla y accesible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la mancuerna que hace Esperanza contigo es extraordinaria y agradezco esta comunidad Ibero, que yo estoy en el chat y digo, ay, qué amigos son, cómo se quieren, hace cuántos años que se conocen. Y en la noche borro 150 mensajes de un día y todos son con mucho contenido. Entonces agradezco muchísimo conocer a Eva, estar en el grupo de Esperanza y ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. Enriquece mi vida. Estoy en Austin, Texas, con año y medio de no poder ir a México, una nostalgia que esto me nutre y me llena, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Adri. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Mira, a mí no dijo sencillez, pero igual la quiero. Hola, Betty Perea. Hola, Esperanza. Hola a todos. Hola, Eva. Primero que nada, muchísimas felicidades, Eva. Qué bárbara. Qué bárbara, de verdad. Y bueno, yo tengo varias preguntas. Me voy a ir rapidísimo porque también hay mucha gente que quiere preguntar. Bueno, primero, ¿tú das cursos en algún lugar? ¿Das cursos online? ¿Diste alguna vez cursos presenciales? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo tú como artista, bueno, obviamente para ti ahorita ya es mucho más fácil enfrentar un papel en blanco y ya como que tus ideas fluyen más por la cantidad de experiencia que tienes, pero ¿qué recomendación das a los que estamos empezando? Yo con la pandemia empecé a hacer bolitas y palitos y ahorita incluso pues ya vendo mis acuarelas, lo cual me da mucho gusto. ¡Wow! Dime dónde las vendes para entrarle. En Instagram tengo mi galería, pero a lo que voy es como esta pandemia sacó mucho de muchos de nosotros. Nosotros fuimos a dar con esperanza, algunos empezamos a pintar, empezamos a escribir, empezamos a crear,
pero pues aún así los que somos noveles tenemos que enfrentar un papel en blanco, ya sea para escribir o para dibujar. Entonces, ¿qué tip puedes dar a los que estamos comenzando para darle rienda suelta a la creatividad, aunque tengamos un tema que desarrollar? A veces no sale la idea completa. Y otra cosa que quería preguntarte, ¿qué programa utilizas para digitalizar tus ilustraciones? ¿Con cuál trabajas? ¿Con qué plataforma trabajas? Y el último, ¿qué piensas del manga? De este boom que hay del manga japonés. Eso es todo. Voy a Gracias. tratar de acordarme de la primera. Yo me voy de atrás para adelante. Bueno, si se me olvida alguna, ahorita me la recuerdas. Lo de ¿qué les recomiendo? A todos nos da terror el papel en blanco. No, pero para nada, perdóname que te diga que estás equivocadísima cuando crees que se me ocurre fácil. No, a veces es un sufrimiento. Hay veces que son ideas con las que comulgas y te sale, pero hay veces que nomás no sale. Y lo que a mí me ayuda mucho es tener siempre, y lo traigo en mi bolsa, un cuaderno blanco y un lápiz. Entonces, a veces ves cosas que si no te sirven en ese momento, te van a servir en otra ocasión. Entonces, hojeando el cuaderno, puedes ver tus bocetos. Si estás sentada, bueno, ahorita, pues que por la pandemia andamos todos muy encerrados, pero si te sientas en la calle a ver qué pasa, la idea de que nadie va a juzgar tu dibujo en un cuaderno es muy liberadora. Y luego esas ideas sirven. Si quieres bocetar algo específico, como mi señora del rebozo, pues te das maña viendo el modelo así. Hay gente que lo ve dibujado, pero yo siento que generas imágenes mejores cuando las tomas en tercera dimensión. Entonces, si te pones, bueno, yo dibujo mucho mi serpiente, la que me pongo en el pescuezo, esa que me habla aquí al oído y me dice, tú no puedes, y quién sé qué, la dibujo con un limpiapipas que por allá de andar y se lo pongo en el cuello al monito que está allá, a mi mismo monito. Y la idea de que nadie lo va a ver es ayuda. Dibujo es solo para mí, lo voy a dibujar, y lo pones en tu cuaderno, y ahí lo dejas. Y si lo necesitas después, lo ojeas y de ahí lo tomas. El manga no me gusta nada. Incluso tengo sentimientos muy encontrados con el manga porque a lo mejor, o sea, no a lo mejor, seguramente es porque no lo entiendo. Es como mis alumnos me decían, es que no lo comprendes, como tampoco comprendo la estridencia de un ruido muy fuerte, no lo entiendo. Pero además, el manga es muy variado, tiene muchas, para los que no lo han visto, es un tipo de historieta japonesa, pero tiene muchas vertientes. Yo siento que es una especie como de culto por un tipo especial de dibujo con el que yo nomás no empatizo. Y mis alumnos especialmente se reían de mí porque hay un tipo de manga que es absolutamente sexual, es casi pornográfico. Y yo no sé si lo ponían para ver me lo enseñaban para ver qué cara ponía yo, o porque genuinamente estaban con la hormona hasta acá y tenían ganas de dibujar eso. Es un tipo de ilustración con el que nomás no me identifico. Incluso los que tienen más o menos mi edad recuerdan una caricatura que se llamaba Astro Boy. Ese tipo de ilustración es uno de los orígenes del manga. Yo no quiero juzgar, yo quiero quedarme con la idea que me daban mis alumnos. Seguramente no me está hablando a mí el manga, entonces por eso no lo entiendo. Si me hablara a mí, probablemente me conmovería, pero no. Y ya se me olvidó la otra pregunta. ¿Cómo era la otra? ¿Qué programa utilizas para digitalizar tu plataforma y si das cursos en algún lugar? Ahorita no doy clases en ningún lugar, y el programa que utilizo, bueno, yo escaneo las imágenes, no puedo voltear la compu porque se me cae todo el changarro, pero es en la presentación vieron un escáner, es un escáner Epson. Tengo una computadora Mac
de escritorio y una paleta que se llama Intuos 2. Esa es la paleta. Si quieren eso, se los comparto. Si me lo escriben, se los comparto en aparte. Y escaneo en ese Epson y después coloreo en Photoshop y el armado de todo el libro lo hago en InDesign, en un programa que se llama InDesign, se escribe InDesign. Y si hay trazos que tienen que crecer o letras, utilizo el Illustrator. Esos tres. Muchas gracias por la pregunta, Beatriz. Gracias. Gracias, Betty. Oye, y ponnos ahí dónde estás haciendo tus dibujos para que... Sí, va parejo. Yo también quisiera ver tu trabajo. Gracias, sí, son acuarelas, dibujos y acrílicos. Pues ponnoslos en el chat. En el chat. Gracias. Bueno, pues vámonos con Lourdes y después con Salvador, que ya te pidió trabajo, ya dijo aquí, yo me voy a trabajar con Eva. Venga. Hola, Lourdes. Hola. Hola, Lourdes. Pues Eva, muchísimas gracias por compartir tantas cosas, tu vida y todos tus tips, que me parece muy generoso de tu parte poder compartir todo, pues todas tus saberes a lo largo de tanto tiempo. Ya iba yo a preguntar algo que Betty lo acababa de preguntar y acababas de responder, y es todo este proceso de una vez que tienes el dibujo, cómo lo escaneas, o sea, lo vas llevando a cabo después lo ilustras y finalmente lo vas acomodando ahí mismo en este mismo software, o cómo es ese, digamos, para comprender. Bueno, el dibujo lo hago en papel porque es como aprendí, o sea, es mi lenguaje natural, pero los jóvenes lo hacen directamente en la paleta. Hacen el trazo en la paleta, lo que hacen es que lo hacen en Photoshop, tiene capas. Tú puedes trabajar escogiendo la capa en la que quieres trabajar y puedes eliminar una o hacerla transparente. Entonces, si tú haces el trazo, si eres suficientemente hábil, yo no lo soy, para hacer el trazo en la paleta que les enseñé, lo vas poniendo en capas diferentes y eliminas la basura, los trazos. No es posible dibujar así y que te quede perfecto, a menos que sea tu estilo. Es que, de veras, ilustradores hay como estilos, pero en Photoshop es muy fácil porque levantas la capa. Cuando trabajaba en acuarela, lo que hacía es que trabajaba en la mesa. Esa mesa es la misma de hace 200 años, pero cuando trabajaba en la Ibero, bueno, cuando estudiaba en la Ibero no tenía mesa de luz. Incluso esta mesa fue un pago de un amigo, me pidió un trabajo y me pagó con la mesa. Entonces me midió y la mesa la hizo a mi medida y por eso la atesoro. Pero esta mesa ya es más vieja. Cuando estaba en la Ibero, dibujaba sentada en una cubeta en la mesita de la sala que tenía un vidrio. Y entonces calcaba, le ponía un foco abajo y calcaba el dibujo sucio para que quedara limpio. Pero el proceso es el mismo. Ese dibujo limpio lo escaneas y luego todas las imágenes de Photoshop son archivos sueltos, son JPGs o archivos sólidos, son, haz de cuenta, como puras páginas. Esas páginas las pegas en un programa de edición. Por ejemplo, Salvador, yo sé que usa un programa para escribir que tiene páginas. No lo he trabajado, pero sé que es como si pusieras en un documento muy largo de Word. En Word no le puedes dar forma, pero sí puedes intercalar una imagen. Es lo mismo. En un programa más de diseño como InDesign, tú ya puedes escoger en dónde lo pones y si quieres las páginas encontradas o las quieres seguidas, o eso lo escoges en un programa de edición, que debe de haber muchísimos. Sí, no sé si contesté a tu pregunta o nomás me hice bolas. Es que mi intención es, estoy en este proceso de mi libro de tesis, que ya terminé y todo, pero la verdad es que creo que me están impulsando para que se publique, pero como tiene que ver justo con un proceso en el área educativa de movimiento, y creo que sería mucho más lúdico, mucho más interesante poder hacerlo con ilustración, que mi esposo es el ilustrador que está acá.
Hola, esposo ilustrador. Fernando, ¿cómo estás? Felicidades, Eva. Hola, hola. Entonces, él es el bueno para, para el dibujo, siempre lo ha sido y justamente en acuarela, pero para ver cómo podría yo empezar a mezclar un poco el texto y luego meter la imagen, ¿no? Hacerlo como mucho más lúdico, porque en realidad es para docentes, ¿no? Y de educación, no preescolar, sino de educación básica. Entonces quiero que se viva como mucho más agradable, amable, ¿no? Sí. ¿Tienes un escáner? ¿Tienes un escáner, Lourdes? ¿Escáner? Sí. Sí. Sí, bueno, si tú escaneas, lo tienes que escanear a una resolución. Si lo vas a imprimir en offset, que es la imprenta normal, a 300 dpi, siempre en alta resolución. Eso es muy importante. Bueno, lo escaneas en alta resolución. ¿Y en qué programa hiciste tu trabajo? ¿En Word? Sí, en Word. Si tú lo llevas a, por ejemplo, ¿vives en México? Sí. Si lo llevas a un lugar de impresión digital, ellos pueden darle formato. Te cobran por hacerlo, pero te le dan formato. El problema de hacerlo nada más en Word es que no tienes muchas opciones para poner la ilustración. Incluso no estoy segura de cómo se maneja la resolución en Word, no lo sé. Pero si tú lo llevas a una imprenta digital, puedes pedir que te den el servicio de armado. Lo único es que las ilustraciones sí sean tuyas, que todas sean de tu esposo. Porque si usas la ilustración de otra persona, tienes que pedirle permiso, a menos que quieras vivir en el inframundo, escondida de esa persona. Entonces, el chiste es que la ilustración sea tuya. Totalmente, o sea, nuestro, sí. Sobre todo, además, porque si la ilustración es tuya, una editorial más grande puede ver tu trabajo y ofrecerte publicarlo a nivel más grande, más masivo. Pues por eso es importante que todo el material sea tuyo. Sí. Perfecto. Y nada más por duda, ahorita que me preguntaste de Word, ¿podría haberlo hecho en otro programa? ¿En algún otro? ¿Qué sería hubiera sido recomendable que no fuera Word? Word es perfecto. Funciona muy bien y además le puedes dar copy-paste a otros programas. Es el más universal. Es perfecto ahí. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Ya voy a nada. Increíble. Mucha suerte y felicidades. Muchas gracias. Hola, Salvador. Hola, Salvador. Hola. Qué gusto verte. Qué gustísimo. Oye, Eva, dos o tres cosas, pero muy brevemente. La primera es que yo, que he trabajado toda mi vida con diseñadores e ilustradores, que yo creo muchas veces he pensado que es un karma, me encuentro casi siempre con muchas dificultades para llevarlos al terreno de la comunicación y trabajar en términos de objetivos de comunicación. Los diseñadores e ilustradores, luego como que ellos tienen su idea, ¿no? Y ahí hay temas de forma y demás, y a veces hay cierto choque. A mí una cosa que me quedó muy claro, una impresión muy clara después de oírte, es que eres una ilustradora sumamente comunicadora, caray. Todo lo que nos explicaste, te pones en los zapatos de tu receptor y hablas en términos de objetivos de comunicación, no de tus objetivos, ni de ilustración, ni de que quede bonito y demás, sino te preocupas en que sea comprensible para quien te está leyendo, para quien lo está viendo. Y yo creo que eso es lo que hace tan poderoso el trabajo que tú haces, que es extremadamente expresivo, convincente, muy auténtico. A mí me fascina, ¿no? Y más en estos tiempos donde la ilustración influida por marketing son monitos sin caras ahora, incluso sin ojos, ni boca, ni nada, que además todos son iguales. Y por el otro lado tienes las estridencias del nuevo cómic y el manga y demás que son feos, ¿no? Y que no sirven para temas didácticos. Entonces, este es el comentario que te quiero hacer y por eso digo que quiero trabajar contigo, porque es que, bueno, pues, ¿no? Que antes de que se acabe mi vida profesional, haber trabajado con un ilustrador. Yo no sé si todos los demás saben de la trayectoria de Salvador Sánchez, pero bueno, no, sería el sueño de mi vida.
No, no, bueno, pues hagámoslo, Eva. Pero, y un par de cosas rapidísimas que quiero comentar. Además, yo de niño leía Superman. Los cuentos se llamaban, cuando yo era niño se llamaban los cuentos, y mi mamá iba al mercado todos los días y le encargaba un cuento. Y entonces ella insistía en traerme cosas como vidas ejemplares y cosas de esas. Sí, claro, vidas de los santos, ¡oh! Sí, no logró hacer de mí una buena persona ni de chistes después de leer tantas historias de santos y demás. Pero los de Superman me encantaban y me doy cuenta de que hoy día el mundo bizarro de Superman me da herramientas para entender lo que estamos viviendo en México. Y por último, y a lo mejor conectado con lo que te preguntaba Beatriz Perea sobre tu creatividad, yo creo, tengo la hipótesis de que tu gran recurso es tu pecera y que cuando ya te atoras, volteas, ves a tus pececitos un buen rato y vuelves a trabajar. Me fascina tu pecera y algunas veces trabajé con peces y creo que es una de las mejores formas de relajarse y de pensar. Estoy muy agradecido por tu presentación, Eva. La he disfrutado mucho y me ha dado mucho gusto verte de nuevo y ya estaremos en contacto. Gracias. Ya que quieras, Salvador. Muchas, muchas gracias. Gracias. Está cerrado. Es que me pongo siempre en silencio porque si luego lo pido y ya me han agarrado a mí también. Les decía a todos, bueno, nada más una cosa antes que no se me vaya a olvidar, hay algunos de ustedes que están conectados por celular y entonces no pueden descargar los archivos. Por favor, mándenme un correo a misletraslibros@hotmail.com y con muchísimo gusto se los envío, ¿de acuerdo? Para que no se queden sin ello. Y lo que les decía también, evidentemente, a nuestra invitada es que se fueron como agua las 2 horas. Ya terminamos estas 2 horas y nos podríamos quedar aquí muchísimo más tiempo. Espero de verdad, como te lo dije ayer, que lo hayas disfrutado, te hayas divertido, que te hayas sentido como en casa. Todos aquí teníamos y tenemos muchísimas ganas de conocerte, de conocer tu trabajo, de seguirte y apenas estamos, digamos, con esa introducción. Pero si después de aquí se van a ver lo que ha hecho Eva, van a decir, es que con razón, de esa mente brillante y de esa sensibilidad tenía que salir ese gran trabajo. María Julia Bustillo Puente, alias mi hermana, quiere decir algo. No. ¿Qué se siente? ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Buenos días, güera. Hola, no te veo, pero oigo tu voz. No tengo la cama, no puedo poner la cama, desgraciadamente. Primero que nada, felicitarte, me parece una maravilla. Y después también reiterar un poco lo que dice Esperanza. Mi papá era un cuentacuentos también, a veces de terror, pero por el otro lado, a mí me aficionó mucho porque le fascinaba leer a la familia Burrón. Y se divertía muchísimo, los veía y nos hizo reír mucho con la familia Burrón. Por otro lado, te quería comentar que en la empresa donde yo trabajo, yo me dedico a toda la comunicación interna. Por lo tanto, todo lo que es comunicar, ya sea por medio de pantallas, o por medio de boletines, o de gráficos, o de correo, me ha generado a mí tener que aprender a comunicar no nada más con palabras, sino con muy pocas palabras y con dibujos, para que a la gente le quede la imagen y le quede la idea. Y comprendo lo complicado que es poder darle la idea a la gente y que la gente la absorba, que la haga suya. Por lo tanto, te felicito. Creo que es un trabajo excepcional. Muchas gracias. Y creo que en un país como México, que nos falta mucho de lectura de comprensión, necesitamos forzosamente imágenes. Y qué mejor si son como las tuyas, tan buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Julia. Aquí dice Salvador con la curiosidad de ver si se parecen y María Julia no tiene cámara. La verdad, mi hermana es guapísima, pero yo soy un poco más joven y es como los vinos. O sea, lo guapo y joven, todavía agrégale, ¿no, mi reina? ¿Eso es lo de hoy? No, yo soy de la gente poquito mayor que tu generación, Eva. Yo soy amiga de Begoña Yaburu. Soy generación 80.
Yo soy amiga de Begoña Oyamburu. Lo que pasa es que yo reprobé un semestre, entonces por eso me fui para abajo. La verdad, Begoña es la que me platicó al principio de ti hace mucho, me dijo que eras una maravilla, que me iba a invitar a la Ibero cuando presentaras algo, pero se vino la pandemia y luego Esperanza fue la que me dijo, oye, ¿te gustaría? Te invito. Y le dije, órale, va, me encantaría escucharlo. Gracias. No, gracias a ti, pero fuera de broma, ¿no ha sido para ustedes todos los talleres que ha dado la Ibero? Yo no los hubiera ido a tomar porque no me aventaría 3 horas de carretera para estar en una clase y regresar en la noche. La verdad es que es una rendijita de luz que se mete en medio de tanta mala noticia, pero todos estos talleres son posibles porque existe esto. Yo estoy agradecidísima con la Ibero, con Salvador, con Esperanza. Tus talleres, Esperanza, fueron verdaderamente decisivos para mí, me encantaron. Y no los hubiera tomado si hubiera tenido que tomar un avión e ir a Madrid, escucharte y regresarme. No hubiera podido. Entonces, bueno, es otra manera de verlo. Gracias, Eva. Ah, Eva, yo sí. Perdón que interrumpa. Yo sí, perfectamente. Me voy a Madrid a ver a mi hermana, ¿eh? Bueno, vamos a planearlo con un poquito más haciendo un viaje un poco mejor planeado. Bueno, muchísimas gracias. No, estoy así como perro de azotea, ¿eh? En cuanto pase me viene. Y la tenemos por acá. Y todos los demás, de verdad, ojalá. Y para mí será un sueño poder ir a México, porque como lo extraño y lo echo de menos. Y me encantará poder tener una reunión ahí física, que nos podamos abrazar, nos podamos besuquear, babear y todo lo que queramos. Porque la verdad es que esto es maravilloso, es una manera de comunicarnos y de vernos. Y solamente con personas excepcionales. Ayer tuve a Salvador el placer de tenerlo ahí. Gracias a él amaron el ensayo, mis alumnos, porque todo lo que yo les dije no lo amaban todavía. Solamente a través de personas tan excepcionales como ustedes dos, la pantalla es lo de menos, porque todo traspasa y es permeable el talento y la bondad y la generosidad. Así es que, Eva, mil gracias de verdad otra vez por estar. Espero lo hayas pasado a todo dar y ojalá que sea una de muchas. Avísanos en qué andas, en qué estás. Que no me he muerto. Les aviso que cuando no me haya muerto les aviso. Ándale, venos diciendo si sí todavía. Sigo viva. Aunque no publique en Twitter y nada de eso, sigo viva, viendo la pecera. Exacto, y la casi, I am alive, yeah. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Esperanza, gracias infinitas, de verdad. Qué regalazo. Me siento muy honrada de verdad de haber estado contigo. Gracias. A ti, siempre a ti. Muchísimas gracias a todos y excelente fin de semana. Cuídense. Igualmente. Bye bye.